En este caso vamos a estar hablando de el método de extraer el factor común, pero vamos a estar, digamos, visualizando nuestro polinomio de otra perspectiva. Supongamos que nos piden factorizar el polinomio p, que es igual a x al cubo más x cuadrado y menos xy al cuadrado menos y al cubo. Nos plantean este polinomio y nos piden factorizarlo. Hasta ahora hemos estudiado el método de factor común y en dicho método habíamos hablado de que teníamos que, en primer lugar, identificar el máximo común divisor de todos los coeficientes, de todos los términos. Y luego, de la parte literal, las variables que son comunes, la de menor grado. Eso es lo que nos dice el procedimiento del factor común. Pero como pueden ver en este caso, cuando empezamos a buscar, por ejemplo, el máximo común divisor de todos los coeficientes, en este caso todos los coeficientes tienen valor 1. Por lo tanto, el máximo común divisor es el propio 1 y no estaríamos generando ningún tipo de factorización en ese sentido. Por otro lado, la parte literal. Cuando intentamos buscar la variable que es común a todos los términos, nos damos cuenta que no hay ninguna. Por ejemplo, en el primer término tenemos x al cubo, en el segundo tenemos x al cuadrado y en el tercero tenemos x, pero en el cuarto término no tenemos la variable x. Por lo tanto, la x no es parte del factor común. Y en el caso de la y, tampoco es parte del factor común porque no está en el primer término, sí está en los otros tres, pero en el primer término no está. Por lo tanto, no hay un factor común que yo pueda sacar entre todos los términos de este polinomio. Cuando tenemos una situación que tiene estas características, lo que debemos es aplicar la propiedad distributiva de la suma en los polinomios. La propiedad distributiva lo que nos permite es precisamente agrupar el polinomio de la manera más conveniente posible para luego poder factorizar por partes. ¿Qué significa esto? Que yo puedo expresar esta suma de todos estos términos como la suma también, pero vamos a, en este caso, a agruparla por términos que tengan alguna asociación entre sí. Vamos, por ejemplo, a convertir este polinomio, que es simplemente la suma de todos estos términos, vamos a agruparlos como el primer término más el segundo, menos, y ahora los otros dos términos. El tercer término, ahora fíjense que como este signo menos yo lo estoy poniendo entre paréntesis, entonces el signo de cada uno de los términos va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy precisamente poniendo el opuesto de dicho término. Entonces, yo puedo decir que este polinomio que está aquí, el primer polinomio que está expresado, yo lo he agrupado simplemente utilizando los paréntesis y teniendo presente que si yo pongo aquí el signo menos, entonces el signo del término x y al cuadrado sería, en vez de negativo, positivo, y el signo de y al cubo, en vez de ser negativo, es positivo, porque cuando yo este signo que está fuera del paréntesis lo intente eliminar, es decir, intente eliminar a los paréntesis, entonces cambiaría todos los signos de estos términos. De esa manera lo que he hecho simplemente es agrupar de manera conveniente. De manera conveniente, ¿por qué? Porque fíjense que los dos primeros términos tienen común la variable x y el segundo término, es decir, la segunda agrupación tiene como variables comunes la variable y. Por lo tanto, ahora yo puedo extraer un factor común en cada una de estas agrupaciones que yo he realizado y hacer ese proceso por separado, sin alterar, por supuesto, los términos del polinomio. Vamos en primer lugar entonces a extraer el factor común de la primera agrupación.
obtenemos que el factor común de esta primera agrupación sería en este caso la x de menor término, de menor grado sería x al cuadrado. Y me quedaría multiplicado por x al cubo entre x al cuadrado es x, y x cuadrado y entre x cuadrado me quedaría y, x más y. Ahora, esto es el factor común, es decir, la factorización de la primera agrupación de este polinomio. Ahora vamos a pasar a la segunda. En la segunda tenemos el signo negativo y vamos a ver qué variables en este caso son comunes. En este caso tenemos a la y. La y de menor grado sería la de grado 2 y me quedaría multiplicado por x por y al cuadrado entre y al cuadrado me quedaría x, y y al cubo entre y al cuadrado me quedaría y. De esta forma he hecho el primer paso de la factorización. He factorizado por partes, pero como la factorización de un polinomio consiste en transformar la suma de términos a la multiplicación de factores o la multiplicación de polinomios, todavía yo no puedo decir que el polinomio P está factorizado. ¿Por qué? Porque aquí tengo todavía un signo de suma o resta. Por lo tanto, yo no puedo decir que este polinomio P está ya factorizado. Recuerden que tengo que llevarlo hasta la multiplicación. Por lo tanto, yo tengo que tratar de seguir factorizándolo. Pero ahora tengo dos términos en este nuevo polinomio. Tengo el primer término, es x cuadrado que multiplica a x más y el segundo término es y cuadrado que multiplica a x más y. En este caso, como pueden ver, ahora tengo una parte de estos términos que sí es común. ¿Cuál es? Pues precisamente x más y. Completamente sería en este caso el factor común de estos dos términos. Todo el polinomio x más y. Por lo tanto, yo pudiera aquí extraer x más y como el factor común de estos dos términos y poder decir que x más y va a multiplicar y vamos entonces a realizar el proceso de extracción del factor común. Recuerden que una vez que tenemos el factor común, debemos entonces dividir cada término entre el factor común. X cuadrado por x más y dividido entre x más y, se me simplifican los x más y me queda x cuadrado. Por lo tanto, aquí voy a obtener el primer término que es x cuadrado. Y en el segundo caso tendría menos y al cuadrado por x más y dividido entre x más y. Me quedaría entonces y al cuadrado. Y de esta forma, si he realizado la factorización final. ¿Qué significa? Que he transformado la suma de los términos iniciales del polinomio P a una multiplicación de dos factores, a la multiplicación de x más y por x cuadrado menos y cuadrado. Siempre recuerdo que si en el proceso tienen alguna duda o alguna preocupación de que el resultado de la factorización no sea la correcta, entonces se puede comprobar simplemente multiplicando este resultado de la factorización y se debe llegar realizando la multiplicación y la suma que se genera a partir de dicha multiplicación, entonces se debe llegar al polinomio original.